El Señor les bendiga, mis amados hermanos. Así como están, vamos a orar. Padre, por favor, bendícenos esta tarde con tu palabra, que es verdad. Tu palabra es viva y eficaz, transforma los corazones y da fuerza al cansado también. Que esta mañana, Señor, todos escuchemos la palabra de vida y eficacia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tengo una pregunta, mis hermanos. ¿Quién nos dijo como iglesia que tenemos que evangelizar? Es decir, ir de casa en casa, ya sea tocando puertas, repartiendo folletos. ¿Quién nos dijo que tenemos que hacer campañas multitudinarias? ¿Quién nos dijo que deberíamos ir a repartir folletos? ¿Y por qué hacemos todo eso? Amados, la evangelización debe ser parte integral del creyente. Todo él, espíritu, alma y cuerpo, debe ser un testimonio vivo de Jesucristo. Cada creyente debe de asumir la responsabilidad de testificar, no como un deber, sino de manera espontánea, natural e inevitable. Por lo tanto, todo lo que dije lo tenemos que hacer. Ir de casa en casa, subir a los camiones, repartir folletos cuando vamos caminando, hacer campañas multitudinarias en el templo, fuera del templo, en un auditorio, al aire libre. Todo eso lo tenemos que hacer. Un pastor me dijo una vez: yo no creo en las campañas. Y habíamos varios y nos quedamos así como esperando una explicación. Sí. Es decir, él dijo: creo en una sola campaña, la de todo el año, todos los días, momento a momento, en la casa, en la calle, cuando viajamos, cuando estamos de vacaciones, en el templo, en todo momento, en todo lugar, debemos de estar en campaña. ¿Se entiende esto? Así es que todo lo que tengamos que hacer, debemos de hacerlo para la honra y la gloria del Señor, para que el nombre de Jesucristo sea conocido hasta los confines de la tierra. Quiero compartir una definición que me pareció muy acertada de lo que es el evangelismo personal, ya que nuestro tema es poder en el testimonio. El evangelismo es la representación, es la presentación de Jesucristo en el poder del Espíritu Santo, de tal manera que los hombres puedan llegar a confiar en Él como Salvador y servirle como Señor en la fraternidad de su iglesia. Eso es evangelismo. ¿Lo repetimos? ¿O lo repito? El evangelismo es la presentación de Jesucristo en el poder del Espíritu Santo, de tal manera que los hombres puedan llegar a confiar en Él como Salvador y a servirle como Señor en la fraternidad de su iglesia. El Señor Jesús es el Salvador por excelencia. Él vino al mundo a morir por nuestros pecados, se convierte en nuestro Salvador. Pero Él, el que muere en una cruz, nos ordena como Señor. Es decir, no solamente es Salvador, es Señor. Y como Señor, Él ordena.
Marcos capítulo 16, versículos 15 al 18, vean ustedes lo que abarca este pasaje. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces Jesús ordena: vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura. No está dando un consejo, no está ofreciendo una opinión sobre estrategias de cómo alcanzar al mundo. Está ordenando, así lo entendemos. Y les dijo: id por todo el mundo, vayan. Este pasaje tiene un paralelo en Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Ahí Jesús se acerca a sus discípulos, ya él había resucitado, y miren cómo les dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Si están buscando su pasaje ahí en la Biblia, Mateo 28, 19, es lo que estoy diciendo. Se acercó a ellos y les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Hay que acordarnos lo que dice también Filipenses 2, del 9 al 11, que ya leímos hace un momento. El último versículo de Filipenses 2, 11 dice, o termina diciendo, que recibió un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por eso él dice, por eso está ordenando, porque tiene toda autoridad. Y tiene toda autoridad porque, siendo en forma de Dios, se despojó de su gloria, haciéndose obediente, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en su condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso dice Pablo a los filipenses: por eso Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Por eso es Señor. Por eso tenemos que aclamarlo, proclamarlo y confesarlo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces él está dando una orden que dice: vayan, prediquen, mientras van, hagan discípulos. ¿Por qué hacer discípulos? Porque la semana pasada tuvimos una presentación, un sermón muy acertado, muy elocuente sobre la multiplicación de discípulos. O sea, hay que hacer discípulos. Una situación aquí quiero que lo veamos. Miren, creo que todo el mundo está capacitado, y me acuerdo porque yo acompañaba a mi madre cuando iba al culto de damas los lunes a las 5 de la tarde. Y yo me iba con ella. Yo tenía 7, 8 años. Y el pastor nos daba folletos para repartir. Y entonces las damas, a la hora del pase de lista, decían el nombre, y la hermana se levantaba y le preguntaban cuántos folletos repartió. 5, 8, 12. Y entonces yo esperaba que a mí me preguntaran cuántos folletos repartí, pero yo no pertenecía a la sociedad de damas. Nunca me mencionaban, pero yo siempre repartía 8, repartía 15 folletos, porque nos daban folletos para repartir durante la semana y los teníamos que repartir. Todos estamos capacitados para repartir folletos, ¿sí o no? Si esta tarde les damos folletos a todos, creo que los van a repartir de aquí
a su casa ya repartieron y van a decir, ¿por qué no me dieron más? Estamos capacitados para repartir folletos. Estamos capacitados también para asistir a una reunión en donde se va a proclamar el nombre de Jesús y decir aleluya y decir gloria a Dios. Estamos capacitados para invitar a un amigo a que vaya a un culto de evangelismo. Estamos capacitados para invitar a una familia, para invitar al vecino. En fin, estamos capacitados. Dios puso en nuestro ADN espiritual la bendición de llevar, de acercar a la gente. Todos estamos capacitados para decirle a alguien, te invito al culto el domingo. Te invito al culto el domingo a mi iglesia. ¿Y qué van a hacer? Tú ven, allá te enteras. No se requiere mayor capacitación. Todos estamos ya capacitados para invitar a la gente. Entonces hay que tomar en cuenta que Jesús está ordenando, vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio, pero en su paralelo dice, hagan discípulos. Ahí es donde creo que vamos a necesitar muchísima insistencia en hacer discípulos, porque me he encontrado a muchos hermanos y hermanas que me dejan caer así esta información como si fuera cualquier cosa, pero es preocupante. A mí no me digan de hacer un discípulo. No, yo puedo predicar, pero hasta ahí nada más. Pero hacer discípulos. Y cuando oigo eso digo, con razón la iglesia está como está, porque no hemos aprendido a ser discípulos. Pero esta tarde va a ser diferente. Esta tarde yo quiero que usted aprenda que hay un asunto que tenemos que entender. Primero déjenme decirles esto. A mediados del siglo XX, y creo que por ahí empiezan nuestros problemas, tomó fuerza una corriente de evangelismo light, es decir, ligero. Hace tiempo uno de nuestros jóvenes se acercó conmigo y me dice, pastor, como que las predicaciones deberían de ser más light. ¿Y a qué te refieres con eso? O sea que no hay que ser tan directo de que la gente está en pecado, de que se van a ir al infierno. O sea, presentar un evangelio light quiere decir lo que les voy a decir. A mediados del siglo XX tomó mucha fuerza esa corriente. No hablar del castigo de Dios, sino del amor de Dios. ¿Alguna vez lo escucharon? Yo sí. Y lo enfatizaban, lo metían, lo decían. No hables, cuando vayas a evangelizar, no le digas a la gente, eres un pecador y te vas a ir al infierno. Obviamente no es la manera, ¿verdad? Pero eso es lo que estuvieron enseñando por mucho tiempo. No, mejor háblale del amor de Dios. Puede acercar más moscas a ti una gota de miel que una gota de limón. Y dije, no, pues sí, tenía razón. Pero eso fue una corriente que estuvo ahí, que tuvo mucha vigencia. No se debe hablar mucho del hombre pecador, sino del hombre en mal camino. Solo se debe de enfatizar el amor de Dios. Y entonces tenemos que aprender a presentar a un Dios de amor, a un Jesucristo que ama a toda la humanidad. Y luego viene la famosísima frase aquella de Dios ama al pecador, aunque aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y todo eso tiene su origen en el paganismo, porque Dios aborrece el pecado, es cierto, pero también aborrece al que comete pecado. El que comete pecado no tiene cabida en el plan de Dios. Dios no puede convivir, no puede amar a una persona que está en pecado. Y entonces se trató de hablar de un evangelio sin cruz. Pero repito, aquí vemos al Salvador de amor,
al que de tal manera amó al mundo, lo vemos ordenando, vayan y prediquen. ¿Por qué hay que predicarle a la gente que ya tiene una religión? ¿Por qué hay que predicarle a la gente que ya tiene un camino? ¿Por qué hay que predicarle a la gente que ya tiene sus propias tradiciones y que por años y años las han traído del bisabuelo al abuelo, al papá, a ellos, a los hijos? Todos tienen una tradición. ¿Y por qué hay que llegar y predicarles que todo eso es pecado, que todo eso los va a llevar al infierno? ¿Por qué hay que predicar que solo Jesucristo es el camino, la verdad y la vida? Porque toda potestad Jesús la recibió cuando resucitó de entre los muertos, entregó su vida y resucitó. Hermanos, ahora bien, el Señor, aquí lo voy a presentar al revés, declara como Salvador esto que es bien importante: el que creyere y fuere bautizado, díganlo. Muy bien. Creyere y fuere bautizado. Creer primero, bautizarlo después. Primero naces y luego te registro ante las autoridades. Primero crees y luego te bautizo. Serás salvo, dice la Escritura. El hombre sin fe en Jesús está perdido. No hay vuelta de hoja. Irá al infierno. Es el único destino para los que no creen. Y fíjense que aquí, en Marcos 16, que es el pasaje que estamos leyendo, dice: el que creyere y fuere bautizado, ambas será salvo. Y luego dice: el que no creyere y será condenado. En otras palabras, son necesarias ambas fases, ambas facetas: creer y ser bautizado. Pero la importancia de primero creer y luego, supongamos, aquí entra como una suposición. Y yo, cuando iba a la iglesia en donde soy miembro, era muy joven todavía, y empezó a ir una persona que me parecía muy curioso en su forma de ser. Así es que un día me acerqué con él, estuve platicando y me dijo: mira, muchacho, mira, hijo, yo he ido con esta iglesia y con esta. Me mencionó 6 o 7 iglesias. En todas me he bautizado. Ya nada más me falta aquí. Y yo le dije: ¿y ya creyó? ¿Y ya creyó? Bueno, pues es que dice: primero tengo que ver si creo o no creo. Pero ¿cómo se bautizó en otras si no ha creído? Es factible que mucha gente se bautizó y no creyó en Jesucristo. Y entonces vamos viendo por qué hoy en día como que no hay poder en el testimonio. Porque antiguamente, y hablo de épocas muy remotas, tanto como épocas más recientes, como en el siglo XIX todavía, les platicaré del caso del mártir de las catacumbas. Es solo un libro basado en hechos reales, una novela basada en hechos reales, porque así vivían en aquel entonces. Los cristianos se escondían porque los querían matar. Era época de persecución, entonces se escondían y llegaron al extremo de esconderse en catacumbas, es decir, en túneles, en subterráneos que estaban abandonados porque eran túneles en donde mineros habían buscado oro y plata y
y esos metales, y ya los abandonaron porque ya no servían, y ahí se escondían muchos cristianos. Es decir, quiero decirles, no andaban en las calles predicando su fe, no andaban en las calles como hoy podemos hacerlo y tenemos que hacerlo nosotros. Ellos se escondían, como quizá en este momento muchos se esconden para que no los descubran como cristianos. Y eso no es tener vergüenza de Cristo, esto es guardar la vida. En algunos países como Corea del Norte, como China y como en otros lugares, hay muchísimos que están vigentes. Así se escondían en aquel entonces. Y un soldado se dio cuenta, pero no lograba descubrir dónde estaba la entrada al túnel. Así es que se dio a la tarea ¿cómo se dice? De ver a un niño que salía por víveres y se los llevaba a escondidas. Lo anduvo checando ahí, hasta que descubrió la entrada. Finalmente entró y descubre que los cristianos son hombres y mujeres, niños llenos de fe, llenos de buenas costumbres, o sea, de buen testimonio, y que solamente hablan de Jesucristo y alaban el nombre del Señor y no van a hacerle daño a nadie, no tienen malas costumbres. Los está observando, y ese hombre le pasa lo que al apóstol Pablo: de perseguidor ahora se convierte en perseguido, porque como perseguidor buscaba a la gente para matarlos. Era militar al servicio de Roma y tenía esa orden. Ahora él se convierte en cristiano, pero su conversión es tan tremenda que dice: yo quiero ser como ustedes. Ahí está el secreto. Ahí está el secreto. No tanto en la boca del cristiano, sino en su testimonio. ¿Cuántos de nosotros hemos predicado a Jesucristo, hemos hablado de nuestra fe, hemos testificado, y realmente nuestra vida no es un ejemplo, no es lo que se espera de un cristiano? Y déjenme decirles, hermanos, que el mundo acepta a un abogado ladrón, lo acepta, a un banquero alcohólico, lo acepta, es bien aceptado, incluso a un religioso drogadicto lo aceptan. Pero hermanos, que no se hable de un cristiano que comete un errorcito, porque inmediatamente la crítica: ¿y eso que es cristiano? O sea, el mundo mismo nos ha encasillado ahí, y esto es bueno, que debemos de ser diferentes, que nuestro testimonio debe de ser así, perfecto. No podemos hablar de Jesucristo y ser enojones. No podemos predicar a Jesucristo y ser egoístas. No podemos predicar a Jesucristo y ser olvidadizos con las necesidades del mundo. ¿Se da cuenta? El cristiano tiene que ser así, miren, íntegro. Entonces, cuando se predica a un Jesús sin su cruz, sin su corona de espinas, solamente el Salvador que ama, estamos obviando una parte íntegra del Evangelio, porque la estamos obviando en nosotros mismos. Entonces el hombre que recibe a Jesucristo como Salvador, que cree en Jesucristo, es salvo. Pero déjenme decirles que también es seguido por señales. Miren cómo se ve en Marcos capítulo 16, versículo 17, la promesa. Estas señales hay que ir a buscarlas, hay que orar, hay que tener un mes de ayuno y oración para tener esas señales de poder. Hay que venir
con exactitud tempranísimo al templo, levantarnos, hacer un montón de sacrificios para tener esas señales de poder? No, no lo dice así. Léanlo bien en su Biblia. ¿Estas señales qué? Ajá. Por ende, así, seguirán. No hay que hacer 30 días de ayuno y oración para lograr una sanidad en un enfermo. Ahora, yo no estoy diciendo que no debemos de orar y que no debemos de ayunar y que no debemos de venir al culto y que no debemos practicar todo tipo de ejercicios espirituales. Eso es parte de nuestra vida, pero no es para obtener el favor de Dios. ¿Cuáles señales seguirán a los que creen en Jesucristo? Echarán fuera demonios en el nombre de Jesús. Aleluya. Echarán fuera demonios. No es cuestión de hacer ciertos folclores. No es cuestión de llamar a ciertas personalidades. No es cuestión de esperar un tiempo hasta lograr cierto estatus. Así seguirán a los que creen. Y dice Jesús: en mi nombre echarán fuera demonios. Aleluya. ¿Qué pasa en nuestra sociedad, hermanos? Miren cómo la sociedad hoy está enajenada, horriblemente distorsionada. Me parece que ayer aquí en Puebla hubo un movimiento. Yo ya no tuve oportunidad de ver si hubo o no hubo, pero creo que sí. Una manifestación de demonios. Y la gente así, asombrada. Ay, qué bonito, lindo, hermoso. Los Terians, un desfile de Terians. En cierto momento, un desfile en honor a la Santa Muerte. Un demonio, un esqueleto sin vida, pero nido de demonios, y siguiéndolo infinidad de gente, y sus seguidores reparten dulces no como estos premios que damos aquí, no, dulces carísimos. Pues eso a la gente le gusta. O sea, esas manifestaciones demoníacas están teniendo un éxito tremendo, unos seguidores pues al por mayor. En su momento, en el mes de junio, yo me acuerdo que estaba en Izum, allá en Tijuana, y tuvimos que salir a comprar algo al centro. Bajamos al centro y me fui con otro pastor y vimos una algarabía tremenda. Pues, ¿qué está pasando? Y nos acercamos, ¿no? Era un desfile de homosexuales, de toda esa comunidad lésbico, gay y no sé qué tanto. Horrible, horrible, horrible. Pero las familias, papá, mamá y los niños iban ahí acompañando y con sus caritas pintadas con el arco iris. La sociedad está llena de demonios. ¿Dónde están los cristianos que pueden echar fuera demonios? ¿Dónde estamos los cristianos para echar fuera demonios? Es un reto muy fuerte, pero yo quiero que renueve su fe hoy. Yo quiero que renovemos nuestra fe hoy. Hermanos, es tan fácil, no es un trabajo que hacemos nosotros. Estas señales, ¿qué cosa? Ahora dígalo así, mira, hágase así. Aumente su fe esta mañana, diga: estas señales me seguirán, me seguirán, me seguirán. Aleluya. El Señor lo hace. El Espíritu Santo es poderoso. No hay nadie más poderoso que el Espíritu Santo. No lo hay. Y Él va con nosotros como poderoso gigante. Aleluya. No le tenga miedo. No entre en sus risas y
y ese gozo de, ay, qué bonitos se ven, mira qué bonitos se disfrazan. Repréndalo, repréndalo, repréndalo. Y si sale a la calle en los días de diciembre, esos cuando decía el pastor Eduardo Cerda, cuando viene la humillación más grande a Jesucristo aquí en México, porque ponen en el trono más alto a un ídolo y lo ensalzan y millones vienen para adorarlo. Hay una manifestación de demonios increíble. Y cuando viene la fecha de los muertos y eso, hermanos, ya no siga participando. Enséñele a su niño, fluya, vétale en su cabecita, no participes en eso. Que en la escuela una ofrenda, pues no vas. Te van a reprobar, pues que te reprueben. Yo me planto ante los maestros y les digo, mi hijo no va a participar en esto. Y me lo llevo. Tengo ese derecho, soy papá. Aunque las autoridades me digan lo contrario, no importa, pero yo voy a defender que mi hijo no participe en eso. Porque se lo dije a una profesora un día, se lo dijimos, mi esposa y yo: profesora, usted no sabe todo lo que están desatando. ¿Cuántos demonios van a venir a provocar problemas en todos estos hogares por participar en esto? Y la maestra se nos quedó mirando y dice: tiene razón, fíjese que sí, yo es cuando veo más problemas en los niños. Pues cómo no. Pero los cristianos no tenemos por qué participar en eso. ¿Y por qué reírnos? Ay, qué bonito se ve. Qué bonito se ve. Le quedó la calaverita, ¿verdad? Mira su ojito negro. De veras parece que es un zombie. Hermanos, cuidado con eso. No lo haga. Mejor ore a Dios. Y Señor, que esta mañana que voy a ir a la escuela se cumpla en mí tu palabra que dice: me seguirán estas señales, echaré fuera demonios. ¿Y qué más dice la Biblia? Hablarán nuevas lenguas. Hechos 2, 4, Hechos 19, 6, Primera de Corintios 14, 18. Son pasajes que hablan de hablar en lenguas. Y Pablo dice: y yo hablo en lenguas más que todos ustedes. Y muchos hoy en día, a mí me preocupa que muchos cristianos, iglesias cristianas hoy en día dicen: no, eso ya pasó, eso ya hoy no debe de ser, hoy ya, por eso tenemos toda la Biblia completa. Yo creo que tenemos la Biblia completa, la revelación completa está aquí en 66 libros, no necesitamos nada más. Pero no estamos hablando de ese tipo de revelación, no estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de que el que habla en lenguas, dice el apóstol San Pablo, a sí mismo se edifica. Entonces vuelvan un poquito atrás. ¿Por qué esta señal ya no la veo de que yo ya no puedo echar fuera demonios? O yo no me siento con la capacidad de echar fuera demonios. Pues a lo mejor porque ¿cuándo fue la última vez que hablaste en lenguas? Hermanos, no se viene aquí al templo, no se viene aquí al altar para hablar en lenguas. Claro, tenemos que hablar en lenguas, por supuesto, pero en su casa, allá en la cámara secreta, ahí donde Dios y yo, donde yo y Dios, hay una plática, hay una interacción. Lloro, hablo, le pido, le ruego, le suplico, le pregunto. Ahí en esa interacción, ahí el Señor me va edificando, porque dice: el que habla en lenguas a sí mismo se edifica. Imagínense a Pablo una ocasión cuando está alimentando una hoguera
y encuentra unos palitos por ahí, unas varitas, y las levanta para echárselas a la hoguera, y le brinca una serpiente venenosa, la más venenosa de toda la isla, y lo muerde. Y Pablo ve y le duele la mordida porque es un ser humano y se sacude a la serpiente. No se sabe qué pasó con la serpiente, pero Pablo siguió acarreando leña y siguió gozándose. Y la gente de ahí esperaba ver a qué horas caía muerto, porque era la más venenosa. Eso es protección del peligro. Pablo no sabía que allí estaba una serpiente. Si ve una serpiente, no se acerca. Si usted ve una serpiente por ahí, no diga, me morderá una serpiente y no me hará daño, así es que yo puedo libre. No, yo veo una serpiente y me alejo, corro. Hago todo lo posible porque no esté cerca de mí. Incluso las personas que se dedican a eso y se las enredan y todo, ándele, tóquele, ¿ves? No, será muy mansita y estará muy domesticada y la tendrán bien controlada, pero yo no me le acerco. Así es que no fue por gusto que a Pablo lo mordió una serpiente, pero Dios en su misericordia lo protegió de peligro. Tomarán en sus manos serpientes y si bebieran cosa mortífera no les hará daño. Esas son señales que siguen a los que creen en Jesucristo. Finalmente dice la parte final de este pasaje: y sobre los enfermos pondrán sus manos. Aleluya. Milagros, señales, prodigios. Te están siguiendo y tú ni cuenta te das. ¿Sabes por qué? Porque no has hablado de Jesucristo, porque no has testificado de Jesús. Y yo le pedí al Señor un sermón que me hablara a mí primero, y ahí está. No nos siguen las señales porque no estamos hablando de Jesucristo. Tenemos que hacer todo lo que la Biblia nos dice. Todo aquel que decide creer en Jesucristo es salvo, pero el que no cree en Jesucristo será condenado. Así se bautice 20 veces. Vamos a tener bautizos por ahí por el mes de junio. Luego les decimos bien la fecha. Primero queremos que crean en Jesucristo, que los sigan, que afirmen su fe en Jesucristo. Y luego los bautizamos. A un niño no lo podemos bautizar porque el niño no es capaz de decir creo en Jesucristo. Es un niño, tiene que crecer primero. Pero si ya tienes 12, 13 años y crees en Jesucristo, habla con tu papá y dile, comunícale porque eres menor de edad. Papá, quiero que sepas que he creído en Jesucristo, Él es mi Salvador y me quiero bautizar en obediencia a su palabra. Y esperamos que el papá lo consienta. Yo me encontré a mucha gente que no quiere. Me he encontrado a muchas personas que no quieren apoyar a sus hijos. Está bien. Los hijos no tienen por qué rebelarse porque son hijos, son menores de edad, están bajo la tutela de sus padres. Es lamentable que muchos están viendo el poder de Dios, han escuchado, están viendo testimonios, han visto cómo cambió la esposa, cómo cambió el hijo, cómo cambió el vecino por el evangelio, están viendo y no quieren creer en Jesucristo, no lo entienden. Pero hermanos, les dije que el secreto está en que tenemos que aprender a dar testimonio de poder. Debemos de manejar este concepto, vivirlo. Poder en el testimonio. Hermanos, el poder lo da el Señor, viene de lo alto. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¡Aleluya! Así es que si usted cree en Jesucristo y si usted ha sido bautizado en el Espíritu Santo,
Hermano, sobre usted está el poder de Dios, sobre nosotros está el poder de Dios. No nos damos cuenta, no nos vemos diferentes. Probablemente lo más seguro es que no estamos testificando y por eso no fluye el poder. Para que fluya el poder, necesitamos testificar de Jesucristo. No necesitamos estar en un templo en donde soy el que más lenguas hablo para que fluya el poder. No. Tenemos que testificar. Hay un mundo que necesita, hay una sociedad entera que está llena de pecado, de maldad, de demonios, y necesita que los cristianos que han sido salvos por la sangre de Jesús, sus pecados han sido perdonados por la sangre derramada en la cruz del Calvario, han recibido el bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia externa de hablar en otras lenguas. ¿Qué estamos haciendo? Volver al templo y decir: Señor, te vuelvo a pedir un avivamiento, que hoy vuelva yo a hablar en lenguas. Hay que ir a la calle, ahí está la necesidad y ahí el poder de Dios se va a manifestar. Usted lo lleva, va con usted, no se preocupe, no tenga miedo, va con usted. Bueno, créanle a la Biblia, no me crean a mí, pero créanle a la Biblia lo dice. ¿Amén o no amén? Bueno, el testimonio siempre va a ser respaldado por el poder de Dios. Cada vez que un creyente decide creerle a Dios, por más complicadas que vea las circunstancias que le rodean, estará, más bien, esta es la oración que lo cambia todo. Dice Hechos, capítulo 4, versículos 13 y 14. Es muy importante que vean estos versículos, si los quieren leer. Hechos capítulo 4, versículos 13 y 14. Yo quiero que lo leamos, entonces le voy a encargar aquí a Beto, ahorita lo lee, y luego vamos ahí en el mismo capítulo 4, pero en el versículo 29 le voy a pedir aquí a Cintia le voy a pedir. Y luego en el mismo capítulo 4, pero en el versículo 31, a ver, por aquí nos ayudas, Salvador, ¿sí? 4:31. Entonces, 4:13 y 14, luego 4:29 y luego 4:31. A ver, escuchemos. Amén. El que sigue, ¿quién? Cintia, ¿verdad? Amén. Salvador, por favor. Muy bien, gracias, mi hermano. ¿Cuál fue la palabra que se repite aquí? Denuedo. Ellos hablaban con denuedo la palabra. Luego le piden al Señor: concédenos que mientras esas señales nos siguen, tú haces los milagros, nosotros hablemos con denuedo. Y el capítulo termina diciendo: y hablaban con denuedo. Me encantó este capítulo 4 del libro de los Hechos, el capítulo del denuedo. ¿Y saben ustedes qué es denuedo? ¿Saben o no saben qué es denuedo? Sí, valor, entusiasmo, energía, seguridad. No, el poder viene de lo alto. El poder ya está aquí. Pero imagínense cómo hablarle a una persona. Y estuve pensando muchísimo esto. Llegó un hermano, imagínense un ejemplo así, hasta pueril.
Se sube un hermano, él era pastor, se sube a un autobús y se sienta, de esos autobuses que son de paso, se sienta él porque iba como a media hora de distancia, va en la carretera y pasa el cobrador y cobrándoles todos y le piden a él, ¿a dónde va, señor? Voy a tal lugar, ya son, en aquel entonces son 30 pesos. Y se levanta el pastor y dice, Señor, yo no traigo dinero para pagar el pasaje, pero yo voy a ir a predicar el evangelio allá, por eso me subí. Pues sí, pero me tiene que pagar. Señor, usted no ha entendido. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Ah, bueno, y que se va el cobrador y él que se siente. Eso es hablar con denuedo. ¿Se acuerdan de alguien de ustedes? No me acuerdo quién. Se encontró por ahí a una carterista que le salió y le quería quitar el dinero y que le dice, no, yo no te voy a dar nada, porque Jesús es mi Salvador. Algo así le dijo. No me acuerdo cómo estuvo las palabras, incluso no la asaltaron, se fue corriendo el hombre. Recuerdo también a otra hermana, en su momento igual la quisieron asaltar. Él se paró y que saca su monedero, que agarra un billete de 20 pesos y que le dice, ten y vete en el nombre de Jesús. Y que se va, que la dejan ahí. Y me acuerdo de otro hermano que iba con toda su familia, eran jovencitos todos, eran como 6 hijos e hijas, jovencitas y jovencitos todos. Y tenían que caminar de aquí de Prados Agua Azul, tenían que caminar hasta Castillotla, porque no había transporte. Si en el camino los alcanzaba un mayorazgo, se subían, y si cabían, ¿verdad? Porque iban llenos. Pero normalmente se iban caminando. Tenían que subir allá por el puente que está en Mayorazgo. En aquel entonces era una fábrica y todo solo ahí. Entonces tenía que ir subiendo en ese puente, en esa parada oscura y con su familia aquí. Y le salen unos ladrones, unos muchachos, una pandilla le sale. Y él que da un paso al frente y les dice, alto en el nombre de Jesús, váyanse. Y que se van todos. Eso es hablar con. Sí. Ahora les voy a poner otro ejemplo. Y yo me quedé viendo y de verdad me impactó. Un hermano evangelista que se acerca con un enfermo y le dice, pues yo te ordeno que te levantes en el nombre de Jesús. No era Pablo ni era Juan, era un evangelista de nuestro siglo XXI. Te ordeno en el nombre de Jesús que te levantes porque esa enfermedad ya no está en tu vida. Y el hermano se levantó. Eso es hablar con. Entonces yo por eso les dije al principio, Señor, dame un sermón que me toque a mí. Y eso me tocó. Autoridad, de nuevo. Hay un testimonio de salvación. Luego está un testimonio de santidad, de vida entregada al Señor. Y también tenemos un testimonio de oración, de comunión con Dios. Y entonces vamos a tener un testimonio de poder. Un testimonio en el que no es necesario tanta palabrería. Porque la gente va a ver lo que sucede en nosotros. Cuando la gente ve, percibe que hay algo en tu vida que ellos quieren, que ellos necesitan. Hablar con denuedo es hablar públicamente, con énfasis, con autoridad, con seguridad, con libertad, con insistencia, con brío, con valor, con intrepidez, sin miedo al fracaso, sin miedo al rechazo, sin miedo al qué dirán, sin miedo a la equivocación, sin miedo a nada, sin miedo a la muerte misma. Habla, testifica, que tu vida entera sea un testimonio para el Señor. Hermanos, somos llamados a testificar de Jesús
y aún nuestra forma de vida. Hechos 11:26 dice que en Antioquía les llamaron por primera vez cristianos a los seguidores de Jesús. En aquel entonces solo les llamaban los hermanos. Pero cuando vieron que ellos realmente hablaban como Jesús, pensaban como Jesús, actuaban como Jesús, dijeron: estos son cristianos. Y no era un apelativo así como cariñoso, como hoy lo vemos, ¿no? Es un orgullo. No, en aquel momento era como algo ofensivo. Los ofendieron, les digo: son unos cristianos. Hoy yo le doy gracias a Dios que soy un cristiano. ¿Usted no? Claro. Cuando Pedro, esto que les voy a decir es muy importante, hermanos. Miren, cuando Pedro de lejitos seguía a Jesús, y un día así le dije yo a mi Dios: permíteme seguirte aunque sea de lejitos, como Pedro, no me queda de otra. Mi humillación era tanta que yo dije: Señor, lo único que me queda es seguirte aunque sea de lejitos. Pero Pedro seguía de lejitos a Jesús, no se atrevía a más, ni a testificar siquiera. Pero estaba en aquella noche, aquella madrugada con tanto frío, estaba calentándose las manos como lo hacemos ante una fogata a esa hora de la madrugada. Y pasa por ahí alguien, le dice: tú eres de los que siguen al Galileo. Y luego viene otro y le dice: tú eres de ellos. Y luego viene otro y se lo confirma. Y dice: porque aún tu manera de hablar, aún tu manera de ser, todo te delata, tú eres de ellos. Y Pedro tuvo que negar, jurar que no conocía a Jesús, y llegó hasta maldecir. ¿Qué quiere decir maldecir? No, ahí no sé cómo maldijo, pero maldijo, porque no quería que lo descubrieran. Pero ¿cómo no lo van a descubrir si había estado tanto tiempo con Jesús? Que así sea con nosotros, que así sea con nosotros. Aunque sea de lejitos, yo quiero seguirte, Señor, pero que la gente vea que yo soy de los tuyos, soy de los que te siguen, soy de los que han sido transformados por el poder de Dios. Así es que, pues mejor me animo y empiezo a predicar con poder. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? ¿Habrá algo que nos falte? No, hermanos, le dice Pablo a los corintios: cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, 1 Corintios 2 del 1 al 5, dice: yo no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Lean conmigo: sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Las señales me siguieron. Yo solo hablé con denuedo. Hablé con denuedo. Hablé con denuedo. Hermanos, el evangelio está diseñado para llegar hasta los confines de la tierra. Si así no fuera, Jesús no le hubiera dicho a un puñado de 12 hombres: vayan a todo el mundo. Esos hombres se iban a morir pronto. Y vaya que Jesús sabía que iban a morir antes de que terminara aquel primer siglo, pero Él les dijo: vayan a todo el mundo. ¿Qué está diciendo Jesús? Que su evangelio es el que va a llegar hasta los confines de la tierra. El evangelio está diseñado para llenar a todo el mundo. No hay límites, no hay barreras. El Imperio Romano no pudo evitar que el nombre de Jesús se diera a conocer en todo el mundo. La Inquisición no detuvo el crecimiento de la iglesia ni la predicación de la palabra, porque es el cuerpo de Cristo, la iglesia, y la palabra es viva y eficaz y es poder en sí misma. El comunismo ha intentado acabar con la fe y no ha podido, ni podrá nunca jamás. Por más de 2000 años, el diablo ha intentado
la muerte contra todos los creyentes, la desaparición de la palabra de Dios. Pero Jesús dijo: yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Y el apóstol Pablo dice que si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? En donde quiera que haya un cristiano. Ahora, con esto termino. Cierren sus ojos. Cierren sus ojos. Ahorita yo los llamo a orar. Con sus ojos cerrados, como meditando, visualice el lugar donde vive. ¿Ya lo visualizaron? Así se llame Cuanalá, o La Colonia, o Atlixco, o como se llame, Cuautlancingo, Héroes, La Popular, La Libertad, Bosques de Manzanilla, Santiago, San Ramón, La Colosio, como se llame, en donde quiera que haya un cristiano, en donde quiera, ahí en esa colonia donde usted está nacido de nuevo, ahí está latente el poder de Dios. Ahora salgan de ese lugar, visualícense solamente cuando van a la escuela. Es la hora pico cuando no se puede ni tomar el autobús. O es el momento en que va todo apretujado porque lo tomó desde la terminal y ahora va llenísimo que ya no puede ni respirar. Allí está latente el poder de Dios. El poder de Dios es la dinamita, es el dinamis. Pero lo que detona el poder de Dios es el denuedo, es el atrevimiento. Atrévete a hablar de Cristo. ¿Qué es lo que te detiene? Tú eres el hombre llamado a testificar en el poder del Espíritu de Dios. Allí en donde estás, ahí donde vayas, ahí. Deja que el poder de Dios fluya a través de tu vida. No lo detengas. Quieren estar en pie ahora. Y quizá alguien, más de uno, yo mismo quiero correr al altar. Yo mismo quiero correr al altar. Señor, dame de nuevo, dame ese de nuevo. El poder está, el poder está, el poder está. Ya no clame por el poder, ya no pida por el poder. Ahora atrévase a pedir el denuedo, el denuedo. No me he atrevido, he sido cobarde, he sido un cobarde, me he callado cuando tenía que hablar.